Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 12 y el título del tema es El conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Es una alegría, como todas las semanas, reunirnos en este lugar, pero nuestra mayor motivación para ustedes es que podamos estudiar la Biblia y la lección todos los días. Ese es un gran desafío. Entonces, después, esta lección, que es una recapitulación, va a ser una bendición. Vamos ahora enseguida a hacer una oración y está con nosotros el pastor Alberto Tin, quien es el director asociado del White State en la Asociación General. Bienvenido. Gracias. Vamos a orar entonces. Nuestro gran Dios y Padre Celestial, gracias por el hermoso plan de salvación en el contexto, en el marco del gran conflicto cósmico, en lo cual podemos encontrar seguridad y protección en tu palabra. Esté con nosotros ahora y estudiarmos este tema tan importante en nombre de Jesús. Amén. Amén. Un amigo mío invitó a varios de sus amigos a su matrimonio. Entre ellos había un hombre muy rico. Ese amigo rico le envió una nota de agradecimiento por la invitación y le preguntó qué le gustaría recibir de regalo. Mi amigo respondió sinceramente que lo único que él quería era su presencia. Cuando llegó el día de la boda, el novio recibió las llaves de un auto nuevo. No porque él lo merecía, sino porque así lo quiso el amigo rico. El centro del estudio de esta semana es comprender sus decisiones para que seamos capaces de ver su carácter y de saber que Él es Dios de amor y de justicia. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. En esta semana, este trimestre, estamos estudiando acerca del santuario. Y el tema del santuario es un tema conocido como un asunto relevante para la Iglesia Adventista y como un asunto casi exclusivo porque nadie explora este tema de la forma como se estudia en la Iglesia Adventista. La pregunta dentro de ese contexto es, ¿hay una lucha entre el bien y el mal? Pero esta lucha entre el bien y el mal no es un asunto exclusivo de la predicación de la Iglesia Adventista. Hay muchas denominaciones que lo hacen, ¿no es así? Es cierto. ¿Cuál es entonces la diferencia entre nuestra forma de encarar en relación a otras religiones? Bueno, tú tienes la idea de la lucha entre el bien y el mal hasta en el zoroastrianismo y otras religiones afuera del cristianismo. Pero o que es distintivo de la comprensión adventista de la doctrina del gran conflicto cósmico es que este conflicto está centrado en el carácter de Dios y como expreso en su ley. En otras palabras, Lucifer empezó su rebelión acusando al carácter de Dios y su ley como siendo algo injusto. A lo largo del Antiguo Testamento tú tienes también la misma característica. Hasta el cautiverio babilónico, la tentación del pueblo de Dios fue siempre la transgresión de la ley de Dios y la idolatría. Idolatría, ¿no? Idolatría. Siempre queriendo salir para otros lugares. Ahora, después del pueblo, del retorno de Babilonia, el pueblo de Dios tuvo la tentación opuesta de aferrarse mucho a la ley y el legalismo. Entonces, de un extremo al otro extremo. Y entonces, el diablo intentó evitar la muerte de Cristo en la cruz. No logró. Entonces, que sea peor la muerte de él. Y entonces
llevó los mismos cristianos a creer que el instrumento de confirmación de la ley, que es la cruz, es el instrumento de transgresión o de anulación de la ley. Y entonces el gran conflicto va a caminar en esta dirección hasta que en el final va a haber la vindicación de la ley de Dios. E é interessante que isso não é uma invenção solamente, porque aqui em Apocalipse 12, tu tienes, a partir del verso 7, a descrição de la lucha que houve no cielo, uma grande batalha entre Miguel, sus ángeles, e el dragón e sus ángeles. E então, o verso 17 tem uma declaração muito interessante. Então, o dragão se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Exactamente. ¿Por qué el dragón se llenó de ira? Porque el remanente, o sea, la iglesia, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Então, aqui temos uma evidência clara que os mandamentos de Deus não é algo que deixa o dragão contento. Y en ese contexto, una pregunta que surge ¿es justo Dios al justificar pecadores? Y considerando que lo justo sería matarlos, ¿no? Por supuesto. Agora, aqui tu tienes uma resposta muito interessante em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, e os versos 23 em adelante hasta el 26. Se quieres ler. Romanos 3. Sí. Los versos 23 hasta el 26. Ok. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecadores o los pecados pasados. Pastor, mira una cosa. Algunas personas preguntan, ¿y dónde está la manifestación suprema de la justicia de Dios? Pablo está dizendo que não é o Antigo Testamento, porque aqui nos é dicho que Deus passou por alto os pecados no Antigo Testamento. Sí. Por lo tanto, a manifestação suprema da justiça de Deus está em la cruz del Calvário no Novo Testamento. Y esto se completa en el versículo 26, Sí. con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Isso é um grande mistério, porque em realidade o diabo creía lo seguinte: bueno, eu vou poner a Deus em uma trampa. Ou ele vai ser solo justiça e vai punir todos os pecadores e vai destruí-los, e não vai haver amor, ou então ele vai perdonar a todos e vai quedar como injusto. Agora, como Deus pudo, em sua sabedoria, arreglar um plano de perdonar os injustos e, ao mesmo tempo, ele mesmo quedar como justo em sua decisão, convergindo a culpa do pecado e a punição para ele mesmo. Então, isto aqui foi uma grande surpresa, é um mistério como Deus lo puede hacer. Y todavía será tema de estudio en la eternidad, ¿no? Porque Jamás vai ser agotado o tema. Y también a lo largo de la historia, Dios ha sido acusado, específicamente por el diablo, acerca de su carácter. Y cada vez que tenía la oportunidad lo hacía. En el caso de Job, por ejemplo, él estaba cuestionando a Dios acerca de mantener sus cuidados con él,
porque si retiraba sus cuidados, entonces la pregunta fue, ¿será que Job sirve a Dios gratis o sin ninguna razón? Y entonces Dios respondió sin duda alguna de varias maneras, pero no a través de su palabra, sino de la propia reacción de Job. Entonces, esa acusación es todavía continúa hasta hoy, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los motivos que los cristianos sirven a Dios? Y a veces nosotros no somos el mejor testimonio, ¿no? Mira, muchas veces hoy, especialmente bajo la teoría de la teología de la prosperidad, yo sirvo a Dios y soy fiel en los diezmos y las ofrendas para recibir una bendición. Sí, una bendición. Una recompensa. Exacto, material, que no es la mejor motivación. Yo creo que nosotros ya recibimos la mayor bendición y la tenemos en Romanos capítulo 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Y esto es nuestra recompensa. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros ya recibimos la mayor bendición posible del universo, que es la salvación por Cristo Jesús. Nadie se puede agregar a más a esto que haga tanto sentido como su muerte. Por lo tanto, la vida puede estar bien, puede estar mal, pero yo sirvo al Señor por su amor. Él me amó tanto y yo no lo merezco, que no puedo ser de otra forma. Tengo que amar a Él con una respuesta a su amor. Ahora, hay un otro punto, que es la vindicación del carácter de Dios. Lamentablemente, algunas personas en nuestro medio, que pueden ser llamados de perfeccionistas, ponen tanta fuerza en nuestra actividad, nuestra actuación como humanos, como reivindicando el carácter de Dios, especialmente la última generación. Pero hay que acordarse de una cosa: la suprema vindicación del carácter de Dios no es mi actuación o mi obediencia, es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por supuesto, si yo me pongo en el lado de Dios y sirvo a Dios, el diablo va a quedar enojado conmigo, porque a él le gustaría que yo fuera una desgracia. Pero bajo el gran paraguas del amor de Dios, yo no puedo ser otro. Tengo que servir al Señor independiente de cómo estén las circunstancias. Y esta sea nuestra mayor motivación, el amor de Dios. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿En quién confiamos y a quién obedecemos? Esta es la gran cuestión. Expresiones como, aunque Él me mate, yo esperaré en Él, dijo Job. Otra declaración de él: yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y por mis ojos lo verán, y mis ojos lo verán, y no otro, dice la Biblia. David también dijo lo mismo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, dice Salmo 143, 10. Entonces, si Dios ordena algo a su pueblo, siempre lo ayuda a cumplirlo. Lo que Él pide, Él provee. La obediencia es un don de Dios. Y en esta parte final, ¿cuál es el producto de esta lección? ¿Qué podemos hacer como resultado del estudio de esta lección? Todos los días nosotros estudiamos la Biblia, todos los días repasamos una porción de la lección. Todos los días Él se acerca a usted para conquistar su corazón. ¿Cómo responderemos a ese llamado? Que nunca falte en tu vida
cada día el momento de oración, estudio de la Biblia, que es fundamental para el crecimiento espiritual. Ese momento es muy significativo porque lo coloca a usted de un lado o del otro en el gran conflicto. No es solo una práctica cristiana, es más que eso. Es el encuentro de la criatura con su Creador. Y solo así, tu servicio, mi servicio, podrá traernos verdadero placer. Que Dios te bendiga para que tu servicio y mi servicio sea placeroso. Algunas veces preguntamos a algunas personas si sienten placer en hacer la voluntad de Dios, en ir a la iglesia, en leer la Biblia, en dar estudios bíblicos, en trabajar para el Señor. Y parece que es un asunto que no tenemos mucho placer, leer la Biblia, ir al culto, pero otras cosas nos dan más placer. Entonces, ¿quién va a invertir esos valores? Solo Dios. Cuando tú te aproximas al Señor, tú puedes decirle: Señor, yo no te puedo dar mi corazón, tómalo, es tuyo, cámbialo por ti, transfórmalo por ti, hasta una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Vamos a pedir al Señor, vamos a orar. Querido Padre, danos cada día hambre y deseo de hacer tu voluntad con placer. Ayúdanos a gozarnos en tu santa presencia todos los días y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.